Hola a todos. Este tema, llamado nomenclatura náutica, engloba todo el rico vocabulario del mundo de la náutica. Ya veréis que en el mar hay un nombre concreto para todo y las mismas instrucciones que diríamos en tierra, en la mar, se acaban diciendo de una forma diferente. Por ejemplo, en tierra podríamos decir esta persona está tirando de una cuerda, en cambio en la mar se diría que esa persona está cobrando un cabo. En tierra podríamos decir la barandilla del lado izquierdo del barco está doblada, en cambio en la mar diríamos que el pasamanos de babor del buque está doblado. No os preocupéis porque dedicando un poco de tiempo ya veréis que conseguiréis integrar todo este vocabulario. Vamos a empezar este tema con los conceptos más generales de una embarcación. En primer lugar podemos ver dibujada la línea de crujía. Esta línea es una línea imaginaria que divide la embarcación por la parte longitudinal en dos partes iguales. La banda de la derecha se llama banda de estribor y la banda de la izquierda se llama banda de babor. La parte delantera del buque se llama proa y la parte trasera es la popa. Después tenemos el través, ¿sí? La línea de través, que al igual que la línea de crujía, es una línea imaginaria que divide la embarcación, pero esta vez de forma transversal. Pues los costados de delante del través de la embarcación se les llama amura y los costados de detrás del través se les llama aleta. Una posible pregunta de examen sería, ¿cómo se denomina la parte del buque que queda a la izquierda de la crujía? Siguiendo todas estas instrucciones, entonces la respuesta correcta es la C, banda de babor. Si analizamos con más detalle los elementos del casco y la estructura de la embarcación, encontramos los siguientes conceptos. Cubierta, que son los pisos horizontales de la embarcación. Puede haber varios pisos, por lo tanto, varias cubiertas. El piso más bajo de la embarcación se llama plan. Después está el costado, ¿sí? Cada una de las partes laterales exteriores del casco se les llaman costado. Entonces viene la regala, que es un refuerzo estructural del borde superior del costado. Después está la borda, que es la parte del costado que sobresale de la cubierta, comprendida entre la cubierta y la regala. Entonces está la quilla, que es una pieza central inferior del barco que va de popa a proa y sirve de base para las cuadernas. Asociado al cuerpo humano sería como la columna vertebral. Entonces ya hemos introducido el nombre de cuadernas, ¿sí? Que son exactamente unas piezas estructurales que salen de la quilla y se extienden hacia los costados, aportan rigidez y definen la forma de la embarcación. Y también asociado al cuerpo humano serían las costillas, ¿sí? Así que la quilla sería la columna vertebral y las cuadernas pues serían estas costillas. Después está la sobrequilla, que se coloca de popa a proa por encima de las varengas y sirve para consolidar la quilla y da estabilidad en todo el buque. La varenga que acabo de citar es la primera pieza curva que se pone atravesada en sentido perpendicular o de babor a estribor sobre la quilla para formar la cuaderna. Los baos son piezas que atraviesan la embarcación de babor a estribor, unen las cuadernas en la parte superior y sostienen las cubiertas. Después está el durmiente, que es un listón que corre de popa a proa, colocada debajo de las cuadernas, y es donde se apoyan los baos. Después está el tranquil, que es una línea de unión del costado del buque con una cubierta. Después está la roda, que es una pieza estructural que prolonga la quilla, rematando el casco por la proa. Es la pieza que corta el agua cuando la embarcación avanza, de manera que está sometida a constantes golpes. Así que le da un refuerzo. Después está el codaste, que es una pieza estructural también que prolonga la quilla por la popa, ¿sí? Sirve de soporte de giro del timón.
Hay que ir con mucho cuidado, ya que se suele confundir los costados con las bandas. Y a raíz de esta confusión, pues en el examen lo aprovechan para preguntar. Para hacerlo sencillo, vamos a pensar que las bandas hacen referencia a la superficie horizontal, así que está más relacionado con la cubierta. En cambio, los costados hacen más referencia a la superficie vertical de la embarcación, así que está más relacionado con el borde del casco. Una posible pregunta de examen sería: ¿qué es el costado de una embarcación? Y la respuesta correcta es la B: cada una de las partes laterales exteriores del casco. Las medidas más importantes de una embarcación son la eslora y la manga. La eslora vendría a ser la longitud de la embarcación y la manga sería su anchura. Se puede profundizar un poco más y hablar de eslora o de manga máxima, que es donde los límites los marcan los elementos estructurales del barco, ¿sí? Eso lo cito porque también hay la eslora y la manga de flotación, y en este caso los límites están delimitados por la línea de flotación de la embarcación, es decir, que serían las dimensiones de la embarcación hasta donde llega el agua. Por otro lado, la línea de flotación también divide la parte del calado del francobordo. El calado también se le puede llamar obra viva, y es la parte de la embarcación que toca el agua. El francobordo también tiene otro nombre que se llama obra muerta, y es la parte de la embarcación que no está en contacto con el agua. Entonces el puntal no es más que la altura de la embarcación, por lo tanto no es más que la suma del calado y el francobordo, o lo mismo sería la suma de la obra viva con la obra muerta. Las diferencias que existen entre los calados de popa o proa de la embarcación también son preguntas de examen. Es decir, el calado de popa es el calado existente en la popa y el calado de proa es el calado existente en la proa. Y resulta que estos calados no siempre coinciden. En el primer dibujo vemos que el calado tiene la misma profundidad tanto en la popa como en la proa, pero que, como ya hemos dicho, no tienen por qué coincidir siempre. En los dibujos de abajo se muestra esta diferencia. Una posible pregunta de examen sería: si el calado de popa es de 1 metro y el de proa es de 2 metros, ¿cuál será su calado medio? Para obtener el calado medio tendríamos que sumar ambos calados y dividirlo entre 2. Por lo tanto, 1 metro de calado de popa más 2 metros de calado de proa son 3 metros de calado, que dividido entre 2 son 1,5 metros de calado. Otra pregunta muy habitual en el examen es sobre el concepto del asiento. El asiento no es más que la diferencia entre el calado de popa con el calado de proa. Siguiendo la pregunta anterior, en que tenemos 1 metro de calado de popa y 2 metros de calado de proa, la operación que tendríamos que hacer es buscar la diferencia entre estos calados, es decir, tendríamos que restar el calado de proa respecto al calado de popa. Por lo tanto, 1 metro de calado de popa menos 2 metros de calado de proa sería menos 1. Como el resultado es un número negativo, diríamos que el calado es aproante. En cambio, si el resultado fuese positivo, diríamos que el calado es apopante. Y si el resultado fuese 0, diríamos que el calado es neutro. Vamos a ver más vocabulario. Ya sabéis que la dirección del viento respecto a la embarcación es muy importante, sobre todo si se trata de una embarcación a vela. El lugar de la embarcación donde toca el viento se le llama barlovento, y el lugar de la embarcación donde no le toca el viento se le llama sotavento. Este viento, por ejemplo, cuando impacta con la obra muerta, ¿sí? Recordad que la obra muerta es la parte del buque que no está en contacto con el agua y que también se llama francobordo, podría escorar el buque, ¿sí? Es decir, escorar lo que significa es inclinar o tumbar la embarcación. Y cuando este viento desaparece, entonces el buque se adrizaría, es decir, volvería a su posición de equilibrio. Existe más vocabulario que hace referencia
a los elementos no estructurales de la embarcación y a sus orificios. Aquí podemos ver algunos de estos elementos. Los candeleros son barras verticales sobre los que se sitúa el pasamanos. El pasamanos es una barra horizontal, cable o cabo, situado en cubierta y sirve para sujetarse. Los portillos son como ventanas, es decir, son aberturas normalmente redondas que tienen la finalidad de dar luz y ventilación. La bañera es una cámara propia de las embarcaciones menores que queda al descubierto, es decir, al aire libre, y suele ser donde va el timón o la rueda es decir, la caña o la rueda de timón. Ahora si leemos la pregunta de examen, ya sabremos qué responder. ¿Cómo se denomina la cámara abierta por lo general en la popa de los barcos donde normalmente va instalada la caña o rueda de timón? Así que la respuesta correcta es la B, se llama bañera. Sí, este concepto es bastante habitual en el examen. En una embarcación puede entrar agua dentro, ya sea por el oleaje o bien porque llueve. Entonces, si la embarcación se va llenando de agua, al final acabarían hundiéndose, así que tenemos que tener mecanismos para eliminar esta agua. ¿Sí? Entonces, cuando entra agua, normalmente lo hace a través de la bañera de la embarcación, esta agua se tiene que filtrar. ¿Sí? En la bañera se encuentran unos agujeritos llamados imbornales que tienen la finalidad de filtrar esta agua. La pueden llevar directamente al exterior del buque, retornándola directamente al mar, o también podrían filtrar esta agua hasta la sentina, que es como un depósito en el que se irá acumulando toda esta agua. En la sentina hay una bomba de achique, la cual aprovecha la fuerza del motor para ir bombeando esa agua hasta el exterior. Esta agua se expulsa a través de unos grifos de fondo que se llama. En cuanto al equipo de fondeo básico, hay que saber que cuenta con una ancla, con el escobén, que es un orificio de proa por donde sale el ancla y por donde se estiba, con el molinete, que es una máquina que sirve para virar la cadena, con el barbotén, que es una pieza dentada situada en el molinete, donde la cadena se acopla perfectamente, evitando que resbale, y el poce del ancla, donde se guarda la cadena de fondeo. Recordad que en el pozo del ancla, aunque su nombre aparente lo contrario, no se guarda el ancla, sino la cadena. Como ya hemos dicho, la máquina que vira la cadena se llama molinete, pero también lo podría hacer otra máquina, no es tan habitual, y es una máquina que se llama cabestrante. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo mismo un molinete con un cabestrante, la única diferencia es que en el caso del molinete, la fuerza de viraje de la cadena se hace a través de un eje longitudinal y en cambio en el cabestrante se hace a través de un eje vertical. La cadena del ancla tiene piezas específicas que también pueden ser objeto de examen. Por un lado tenemos la pieza llamada arganeo, que es la pieza que une el ancla con la cadena. El primer grillete de la cadena se llama entaligadura, y fíjate que su diseño es específico para poder unirse con el arganeo. El contrete es un tipo de grillete reforzado. Fíjate que hay un refuerzo transversal. Y el grillete giratorio tiene la característica de poder girar, y de esta forma se puede evitar que la cadena se rompa por torsión. Una típica pregunta de examen sería: ¿con qué nombre se conoce la pieza que une el grillete de la cadena con el ancla? Pues bien, tal y como hemos explicado, la respuesta correcta es la C, se llama arganeo. Existen muchos diseños del ancla. En la siguiente imagen se muestran los 3 diseños más básicos. Tenemos la ancla tipo arado, que es muy eficaz para fondos arenosos y con fango. Tenemos la ancla tipo Danforth, que es la más habitual ya que es como una ancla multiusos, es eficaz en varios tipos de fondo. Y después tenemos la ancla tipo rezón, que es muy eficaz para los terrenos rocosos. También será importante habituarnos al vocabulario y a las expresiones relacionadas con la maniobra de fondeo. Por ejemplo, zarpar significa desenganchar el ancla del fondo. Librar el ancla
significa sacar el ancla del agua y que ésta aparezca libre sin estar enganchada con ningún otro elemento o obstáculo. Y a la pendura significa que el ancla está colgando y lista para fondear. Veamos un ejemplo de lo que nos pueden preguntar. ¿Cómo se denomina el momento de elevar el ancla en que ésta se despega del fondo? Bien, como hemos dicho, la respuesta correcta es la A, zarpar. La hélice es el elemento encargado de propulsar la embarcación a través de la fuerza del motor, y esta hélice está compuesta de un núcleo donde están enganchadas las palas, y también dispone de un capacete, que es como un tapón que evita que el agua entre en el interior de la hélice. Este núcleo está conectado al motor a través de un eje, y este eje atraviesa el casco de la embarcación a través de un orificio llamado bocina. La principal función de la bocina es garantizar la estanqueidad de la embarcación, evitando por ese orificio que se filtre el agua hacia adentro. Esta bocina es uno de los elementos más delicados de la embarcación y conviene revisarlo siempre antes de navegar para prevenir el hundimiento del barco por la entrada de agua. El movimiento de la hélice puede tener dos sentidos. Si marcha avante, porque es evidente que puede ir hacia adelante o hacia detrás, pues si marcha con un movimiento hacia adelante, si ese movimiento sigue las agujas del reloj, se llama que la hélice es dextrógira. Y si la hélice, tirando también hacia adelante, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, se le llama hélice levógira. Aunque sean nombres difíciles, hay que aprendérselo ya que son preguntas muy habituales en el examen. Más adelante ya veréis que si la hélice es dextrógira o levógira, es importante, sobre todo en la maniobra de atraque y desatraque de la embarcación. El timón es el elemento de control de dirección de la embarcación y lo consigue gracias a la interacción del agua con la pala del timón situada en la popa de la embarcación justo detrás de la hélice. Esta pala está conectada al timón a través de un eje denominado mecha. Esta mecha atraviesa el casco a través de un orificio llamado limera. Al igual que en el caso de la bocina con la hélice, la limera del timón tiene la finalidad de garantizar la estanqueidad del buque, evitando que se filtre agua en el interior. Esta limera es otro punto frágil de la embarcación que se deberá revisar siempre antes de navegar mar adentro. La pala del timón se puede dirigir a estribor o a babor, a través de una caña de timón o de una rueda de timón. Si resulta que el gobierno de la embarcación consta de una rueda de timón, la pala girará hacia el mismo lado en el que gire la rueda del timón. Es decir, si se gira la rueda del timón a estribor, la pala también girará a estribor. Y si gira la rueda hacia babor, la pala girará a babor. ¿Por qué es importante esto? Pues, en cambio, si en vez de tener una rueda de timón, disponemos de una caña de timón, la pala girará al lado contrario de la caña. Es decir, si se gira a estribor la caña, la pala girará a babor. Y si se gira a babor la caña, la pala girará a estribor. Por lo tanto, respondiendo a las preguntas de examen, si giramos a babor con la caña de timón, la respuesta correcta es la A. La pala irá hacia estribor. Y en caso de tener una rueda de timón, la respuesta correcta, en cambio, sería la B. Iría hacia babor.